Hemos querido que el proyecto educativo nacional al 2036 tenga varias fuentes. La principal son los principios a los que nos referimos, el principio de la educación como un derecho y la educación a lo largo de toda la vida. Por otro lado, está la evidencia científica, lo que nos dice la literatura, lo que nos dicen otras experiencias, lo que sabemos ya de cómo aprenden las personas, cómo se desarrollan y cuál debería ser la mejor educación. Tenemos también, como señaló al inicio el consejero, la idea de imaginar. Tenemos que imaginar lo que no existe, lo que no tiene evidencia todavía. Y una cuarta fuente de este proceso de elaboración del PEN 2036 es la consulta ciudadana. Es a partir de escuchar la opinión y los sentires de quienes están aquí y en todas las distintas partes del país que podremos construir un proyecto que nos dé esa visión a largo plazo que queremos. Como les dije antes de darle paso a cada uno de los panelistas que están aquí, que lo que queremos es que nos den su testimonio y nos cuenten desde su experiencia cómo ha sido vivido este proceso de consulta hasta el momento. Yo quería darles algunas cifras en relación a 2 de los 3 mecanismos de consulta de los que hemos hablado: la encuesta virtual y las jornadas por la educación. Hay un tercer mecanismo que son los espacios de diálogo, como hemos mencionado en el video, que todavía están llevándose a cabo y todavía no tenemos toda la sistematización. Las jornadas por la educación nos habíamos propuesto 500 y logramos 847. Y eso es gracias a la fortaleza de los grupos impulsores. Y ahí salía un número de la encuesta virtual, más de 25.000 personas. Hoy están ya respondiendo más de 40.000 personas. Ese número está en la página web y lo ven porque va sumándose en tiempo real. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Este total de esta información que corresponde a los datos nacionales son con el corte que hicimos el 30 de junio, por eso habla de 19.779 ingresos, y en las jornadas por la educación el número que les dije, que ha supuesto más de 25.000 participantes. Lo que vamos a ver ahora específicamente de la encuesta virtual es de la macrorregión, o sea, la región Lima metropolitana y la región del Callao. Como vemos ahí, bueno, hay una mayor participación de las mujeres que de los hombres. A veces hablar sobre números es un poco aburrido. Voy a tratar de resaltar algunos datos interesantes. Primero, que vemos que ha habido participantes de todos los grupos etarios: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre concentrándose un poco más entre jóvenes y adultos. Por departamento, bueno, 6.111 en Lima metropolitana, 910 en el Callao. Hemos hecho algunas preguntas particulares en la encuesta, quienes la han respondido lo saben, que califican o caracterizan a las personas, ¿no? De los que han respondido, 2.431 son estudiantes, tenemos docentes, padres y madres de familia, personas con discapacidad y personas con una lengua originaria. Eso es en cuanto a la encuesta virtual. En relación a las jornadas por la educación, también tenemos que aquí se muestra casi el doble de mujeres respecto de hombres en la participación y una más bien distribución un poco más homogénea entre todos los grupos etarios, donde bueno, vemos que hay más adultos, pero siempre es interesante ver la participación de niños y adultos mayores, ¿no? Que a veces no siempre son escuchados en muchos de los procesos de formulación en temas educativos. La mayoría ha sido estudiantes, 139, tenemos docentes, 41, padres y madres de familia, 24, y personas de grupos étnicos minoritarios, 25. Esto es a nivel de la macrorregión. Y luego vamos a hacer una mirada particular, primero en Lima metropolitana, en estos dos mecanismos, en la encuesta virtual y en las jornadas. Bueno, siempre un poquito más de participación de mujeres que de hombres, una participación de todos los grupos etarios. Tenemos casi en la encuesta virtual el mismo número entre estudiantes, docentes, padres de familia, y en las jornadas por la educación sí una concentración mayor entre estudiantes y docentes. Cabe resaltar que estos dos mecanismos hacían 3 preguntas. ¿Cuál es tu sueño por la educación? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que consideras que esos grupos etarios tienen? ¿A qué te comprometes? Y en el caso de las jornadas por la educación hacíamos una consulta adicional que era
qué soluciones propones. En el caso de las jornadas, como han sido reuniones en grupo, han sido respuestas en consenso. La encuesta sí refleja respuestas individuales. Y finalmente en el Callao tenemos de los 910 participantes en la encuesta virtual, 634 mujeres, 279 hombres. La concentración de los participantes ha sido básicamente adultos y jóvenes, y tenemos buena participación de ellos, ¿no? Son 372 estudiantes, 228 docentes, 442 padres y madres de familia, que también nos parece muy importante resaltar. Y en las jornadas por la educación, también más del doble de mujeres que de hombres. Tenemos aquí más bien una participación más clara de los adultos y, bueno, de estudiantes y docentes. Finalmente, estos últimos números, pasamos a la última diapositiva, nos muestran algunos ingresos adicionales posteriores al 30 de junio, que fue la fecha de corte, como les dije. Vemos que aumentaron algunas jornadas más. O sea, nosotros contabilizamos aquella información que se ingresa al sistema. Seguramente después del 30 de junio todavía no habían ingresado algunos datos de algunas jornadas, y estos nos reflejan un poco más la cantidad de la participación de las personas en estos dos mecanismos, tanto en Lima Metropolitana como en el Callao. Entonces, bueno, estos son números, pero creo que lo más importante es escuchar qué ha significado estos encuentros, cuáles son aquellas preguntas que de repente se hicieron hace mucho tiempo y se han renovado, aquellas preguntas nuevas, aquellas respuestas nuevas que se han hecho las personas que han participado en las jornadas y en los distintos eventos que los grupos impulsores han llevado a cabo. Entonces, voy a darle la palabra a cada uno de nuestros participantes. Cada quien tiene 8 minutos para su presentación, y ahí también me ayudan con el tiempo para ver cómo vamos a ir avanzando en este gran esfuerzo de síntesis que sabemos que significa hablar poquito en un panel. Entonces, le doy la palabra a Elvira Figueroa, del Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores. Buenos días con todos y todas. Bueno, soy miembro del grupo impulsor de niños, niñas y adolescentes, pero en esta oportunidad no voy a hablar por los niños ni en representación de las organizaciones de niños, sino como instituciones, personas que hemos ido incorporando este grupo. Como se decía, el Consejo Nacional ha considerado pertinente formular el PEN, el Proyecto Educativo Nacional 2036, teniendo en cuenta a las personas como centro de la política educativa. Y en ese sentido es que está organizado por ciclos de vida y por grupos etarios. Entonces, este grupo se está conformado por instituciones que acompañan procesos de organización y formación de niños, niñas y adolescentes. No necesariamente en las escuelas, sino en las comunidades, en los barrios y donde estén ubicados los niños. Así tenemos que la red ANALIT, que es la Alianza Nacional de Líderes Transformadores, es acompañado por World Vision de Perú. Prominaz, Programa de Microfinanzas de Niños y Adolescentes Trabajadores, es acompañado por IFEJAN. NAPUM, Niños, Niñas y Adolescentes por un Mundo Mejor, acompañado por la institución Agape. Municipios Escolares de la zona sur de Lima, acompañado por Acción de los Niños. Y el CONA-GIN, acompañado por el Grupo de Iniciativa Nacional. Además, sino también son parte del grupo los colaboradores de movimientos nacionales y organizaciones de niños, como ATO Colibrí, que es la Asociación de Trabajadores Organizados que trabajan en el mercado de frutas, el MANTOC, el Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores, Hijos y Obreros Cristianos, y el NAPSOP, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. En este grupo, vemos que faltó la participación también de las instituciones que acompañan a niños o experiencias de trabajo con niños con discapacidad y quizás de las diferentes infancias que no han estado presentes.
En este proceso nosotros lo dividimos en dos momentos. Un momento en que el Consejo Nacional, cuando el Consejo Nacional hace la convocatoria a las instituciones para presentarnos, ¿no?, los objetivos y el proceso a seguir, la formulación del proyecto educativo 2036. Y en un segundo momento, en nuestra participación como instituciones, junto con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, en el 13º Encuentro Nacional de Regiones, que se realizó en noviembre del año pasado. En este encuentro participaron más de 50 niños y adolescentes, representantes de diferentes organizaciones. Tuvieron su propio espacio donde trabajaron los sueños, las necesidades que como niños y adolescentes tenían frente a una educación, y luego lo compartieron en el espacio junto con los adultos. Esta interrelación de adultos y niños fue realmente muy importante porque los niños que participaron desde los 10 años hasta los 18 años no tuvieron ningún problema de incorporarse junto con las personas adultas y compartir lo que ellos habían identificado, las necesidades en los diferentes grupos etarios, porque no solamente trabajaron el tema de la niñez o primera infancia o adolescencia, sino también trabajaron sobre el grupo de la tercera, mayores de la tercera edad, etcétera. Para este proceso de consulta que hemos participado, también hemos sido capacitados como facilitadores de manera conjunta con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí que consideramos también un punto muy importante, porque la relación con los niños y adolescentes es una relación horizontal, porque la capacitación no ha estado medido solamente por ser adultos o por ser niños, sino lo que correspondía a los objetivos de este proceso de consulta del Proyecto Educativo Nacional. Una vez capacitados, creo que los niños, las diferentes organizaciones se propusieron una meta de hacer las jornadas por la educación entre 3 y 5 jornadas a nivel nacional. En algunos casos han sido desarrollados solo por los adolescentes, en otros casos junto con los colaboradores o instituciones que hemos apoyado. Entonces, ahí podemos ver un poco lo que el nombre de este evento también, que todos somos educadores, y en realidad, aunque eran 50 niños que participaron, pero creo que el significado de la participación y del interés y la motivación de los niños por pensar en una educación para el presente y para el futuro, creo que es bien importante. Además, la capacidad que tienen de relacionarse con sus pares y relacionarse también con los adultos, porque tuvieron que hacer algunas coordinaciones. Y bueno, lamentablemente no en todas las instituciones educativas están enterados del plan, de que se está llevando este proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, en algunas instituciones no fueron aceptadas, otras personas tampoco sabían. Creo que, como decían en la mañana, hay una falta o una debilidad en la comunicación que tenemos en este proceso, ¿no? Pero es responsabilidad, creo que de todos. Luego también han hecho la difusión de la encuesta virtual en las escuelas donde tienen aulas de cómputo, han coordinado con los maestros responsables y los niños han explicado sobre este proyecto educativo, la importancia de poder participar, y han animado a que los niños entren a poder responder la encuesta, ¿no? Creo que eso también ha sido una acción importante. Nosotros, ¿cómo evaluamos este proceso? En realidad, como instituciones que acompañamos estos procesos de organización de los niños, consideramos que este proceso de consulta ha sido una oportunidad para que los niños se abran, piensen, imaginen la educación al 2036. Es decir, teniendo seguramente 9 años, 10 años, cómo se ven en el futuro.
y cómo ven también, por lo tanto, la situación de nuestro país, la educación en nuestro país. Entonces, creo que es súper importante en recoger las opiniones y esperamos que no solamente queden opiniones, sino que puedan ser plasmadas en este proyecto. Una segunda cosa que quizás nos ha posibilitado también de escucharlos, también de cómo se autoperciben y esbozan sus sueños y compromisos por la educación de toda la vida. En ocasión a los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, consideramos que este proceso de consulta y de participación y de involucramiento a los niños y adolescentes es un claro signo de que sí es posible romper o debilitar la visión adultocéntrica que tenemos muchas veces en relación a los adultos. Entonces, es realmente, creo que esperar que al 2036, esperamos que sean los niños que estén acá dirigiéndose a ustedes o al público en que se encuentre, que ellos mismos planteen sus propuestas y que haya más participación de los niños. En este caso, a este encuentro solamente hemos tenido un cupo de 14 niños, entonces quizás también poder reconsiderar eso para el encuentro nacional. Bueno, finalmente agradecer al Consejo Nacional por esta posibilidad de a través de las instituciones haber participado en este proceso y, bueno, comprometidos nosotros a seguir apoyando, difundiendo en todo lo que sea necesario. Gracias. Muy bien, Aló, ¿cómo están? Buenas. Ante todo, gracias al Consejo Nacional de Educación por el evento y por la invitación. Bien, quisiera también agradecer a las personas que hicieron posible el equipo. Ustedes bien saben la realidad que tiene San Juan del Lurigancho, el potencial, las fortalezas y las oportunidades de mejora que están pendientes, ¿no? En ese sentido, esta aventura, digamos, esta cruzada por la educación nace el año pasado cuando se presenta el proyecto en el LUM, en el lugar de memoria que tenemos en Lima, y ya este año en los procesos que maneja el Consejo, en este caso la organización, el tema de preparación, se hizo una visita a diversas instituciones, ¿no? Estaba en ese momento la coordinadora a nivel de Lima, Sonia Cajaguamá, también las felicitaciones por el apoyo en un inicio. Se visitaron muchas instituciones, tanto en San Juan del Lurigancho como se hizo una mirada en los diferentes institutos, ¿no? Tecnológicos, porque había más facilidad de acceso, contactos por redes, y también ya propiamente con el cambio, nuevamente felicito al coordinador Eduardo Sáenz, que también nos ha apoyado en esta otra mirada, ya netamente en el desarrollo de las jornadas por la educación. Entonces, en un primer momento, cuando se hizo el planeamiento, digamos, y se preparó este equipo de trabajo, con talleristas, con participantes, facilitadores, se hizo pública la metodología de trabajo que tiene el Consejo. Hubieron mucho material muy interesante en físico, desde la revista que tengo acá, hasta el material en digital. Y la asistencia técnica, que había hay un portal muy interesante. Se acreditaron estas personas que manejan la metodología de trabajo, son facilitadores, y desde ya se impulsó a hacer un trabajo muy interesante. Hemos conformado el grupo en San Juan del Lurigancho, pues hemos estado con este enfoque de territorialidad, hemos estado en Chorrillos, en muchos distritos, probablemente en San Juan del Lurigancho, en San Miguel, hemos estado en muchas instituciones y colegios, y la verdad, créanme, decirles lo siguiente, ¿no? Nos hemos quedado maravillados con la expectativa que hay por aprender, por involucrarse en el proceso. También hemos tenido, obviamente, que fortalecer, reforzar la información, porque también había profesores, docentes, algunos estudiantes que no conocían del proyecto educativo 2021, que no tenían información. Docentes que, entre comillas, indicaban que no se les había facilitado la información, pero también hay una asistencia de información en digital, que está en la página del Consejo. Hemos facilitado también la información, los PDFs, información que nos ha permitido llevar con éxito las jornadas por la educación. Estas jornadas que, en resumen, son mecanismos de participación que permiten tomar la información a través del diálogo y poder fortalecer propuestas. Y eso es lo que hemos transmitido al final, ¿no? Que los participantes en los diferentes grupos etarios, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, puedan
decidir por sí mismo, decidir por propia iniciativa personal, poder sistematizar muy interesante las propuestas y poder tener esta triangulación, ¿no? De necesidad, propuesta y involucramiento, y eso ha sido subida a la plataforma, que lo han mostrado muy bien las autoridades, en este caso, en la estadística que se ha hecho, ¿no? Pero más aún, ¿no? También tenemos que diferenciar que en esta parte práctica, en las instituciones educativas, en los colegios, en los institutos y universidades, también ha habido un liderazgo muy puntual del UGEL 5, ¿no? Yo agradezco si está Jorge Medina, un especialista, que prácticamente nos ha demostrado que tomándose el involucramiento y siendo muy objetivos, nos generó una coordinación de hacer la jornada de un colegio emblemático, ¿sí? El Ateneo Rego de Zárate, y 4 colegios más que ganaron unos premios en anteriores procesos con el Fondet. Entonces hemos visto que verdaderamente y evidenciado en el desarrollo de esta jornada por educación el liderazgo que hay en los estudiantes, la facilidad de información que manejan y sobre todo la autoridad estudiantil en cuanto a representar al alcalde escolar, ¿no? La actitud, el compromiso que ha asumido y que ha transmitido a sus pares, a sus compañeros de clase, de aula, de otros años de estudios, en apostar por este mecanismo, con este proyecto muy interesante. También lo hemos visto en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, muy interesante la participación, no solamente con estudiantes que tienen la competencia de manejar la danza, la música, sino también con docentes y más aún con egresados, que tienen una postura diferente, ¿no? Obviamente que ya con 2, 3, hasta 10 años de experiencia, tienen una mirada diferente en relación a cómo es la profesión y cómo ellos pueden aportar, ¿no? Igual, también, bueno, soy sanmarquino, quisiera agradecer también a la Universidad La Cantuta, ¿no? Que ha liderado. Un aplauso por la universidad, por favor, que se ha comprometido bastante y creo que ha sido una de las únicas que ha apoyado en este trabajo de nosotros, desde la mirada de nuestro grupo impulsor de Segundo Lurigancho, y hemos desarrollado jornadas muy interesantes con los estudiantes de diferentes especialidades, con facultades, con docentes, ¿no? Y también con el personal iniciativo, y verdaderamente ha demostrado bastante nivel de compromiso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fortaleza del equipo? ¿Por qué se ha consolidado o se ha facilitado digamos, esta cruzada por la educación? Porque en el equipo hay gente que ha investigado muchos años, que ha esperado este momento, y también hemos tenido dentro del equipo experiencia en haber elaborado un proyecto educativo local para el distrito de San Juan de Miraflores con el alcalde Altamirano. Eso tiene una ordenanza municipal, o sea, tiene el marco legal normativo. Se ha elaborado muy interesante, también se participó en comas, bueno, anteriores procesos, pero este proceso de aprendizaje nos ha permitido entender esta lógica que hay, esta coherencia, esta secuencia, este sistema que hay entre un proyecto nacional, un proyecto educativo regional y local. Para eso hay organismos como el COPARE, COPALE, que están representados por instituciones educativas, instituciones líderes, civiles, que forman parte de este sistema. Obviamente también está lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en esta cruzada por la educación y para garantizar y lograr que el proyecto educativo sea un éxito, todos se han comprometido, muy interesante. También hemos estado en los Panamericanos. Y lo que sí quisiera, antes de concluir, hacer esta reflexión, ¿no? Sí, hemos logrado con éxito unos Panamericanos y Panamericanos, entonces hay una infraestructura deportiva que tranquilamente en esta realidad de la macrorregión Lima puede ser una fortaleza, o ya es una fortaleza, que hay que saberlo dosificar, puntualizar como parte de este proyecto, y eso es todo lo que le podría yo transmitir como experiencia, ¿no? Como grupo impulsor. Buenos días con todos y con todas. Dos elementos claves que desde la lectura de nuestra experiencia en este proceso considero que son importantes. Una, la experiencia en el grupo impulsor, y otra, la experiencia como organización, aportando en este proceso de cultivo, siembra del PEN 36. Como grupo impulsor, lo que nosotros hemos ido reconociendo es desde el principio apertura al diálogo, a las iniciativas, una acogida a las ideas que iban saliendo en las diferentes reuniones, el interés por ampliar la participación de las organizaciones. Eso me parece que es muy bueno rescatarlo, porque además entre los que estábamos allí trabajando siempre ha habido esa comunicación constante, oportuna, digamos. La información que teníamos estaba en función del equipo de trabajo para poder favorecer
la realización de este evento y de otras actividades como las jornadas o la difusión de la encuesta. Sin embargo, bueno, en ese sentido yo sí tengo que felicitarnos a todos los miembros del Grupo Impulsor porque hemos puesto cada uno más que un grano de arena, ¿no? Creo que nos la hemos creído y eso me parece que es importante decirlo. Hemos creído y creemos en el proceso independientemente de cualquier crítica que cada una de las organizaciones tenga, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí. Sin embargo, también aparece una limitación que me parece es importante decirla, y es que no todas las organizaciones, es difícil que aparezcan todas las organizaciones en un mismo espacio como Grupo Impulsor, pero sí extrañamos la participación directa de organizaciones del pueblo afroperuano, por ejemplo, ¿no? O de representantes de personas que tienen discapacidad, o de organizaciones como migrantes peruanos, Chipibo Conivos, limeños, los de Cantagallo, u otras organizaciones que están trabajando temas educativos que nos parece importante desde el margen del sistema, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, nuestra participación como escuela desde el principio, cuando nos convocaron, nos pasaron la voz para poder participar, hemos estado prestos a brindar todo tipo de ayuda, ¿no? Creo que como cualquier otra organización, ha desarrollado jornadas por la educación, ha difundido la web por todos lados, digamos en nuestros colectivos, colectivo de educación comunitaria nacional o el colectivo de educación popular también. Y eso me parece que es importante porque la gente lo ha ido acogiendo con mucho interés, inclusive esta mañana preguntándome cuál es el link para poder estar presentes desde la distancia, ¿no? Eso me parece que varias organizaciones lo hemos ido haciendo y hemos ido conversando en ese sentido. Yo quiero recoger un poco el aprendizaje de quienes han estado participando en las jornadas por la educación, que son de las organizaciones que conformamos este grupo impulsor, que esa es la otra parte, ¿no? Quiero leer el texto de unos facilitadores de jornadas por la educación en Vegeta con adolescentes y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con estudiantes de educación intercultural bilingüe, que son quechuas, aymaras, chipibo conivos. Y ellos nos dicen, de lo que han encontrado, pude observar que los sueños, anhelos y necesidades en la educación responden mucho al contexto en los cuales uno se educa. Que si bien pueden haber necesidades materiales para unos, hay muchas necesidades emocionales para otros. Y una educación de calidad debe poder responder a ambas, tanto a la necesidad de los estudiantes chipibo conivo, como por una bolsa de trabajo con perspectiva intercultural, como la necesidad de enseñanza con amor por parte de los niños del asentamiento humano Tupac Amaru en Vegeta. Vegeta, para quienes no conocen, está dentro de la provincia de Huaura, en Lima región. De allí, nosotros consideramos que uno de los principales aprendizajes y como derroteros es este elemento de estar siempre como atentos a cuáles son los elementos con los cuales debemos generar ruptura. Fue interesante participar en la validación de la metodología y esta discusión, si a los niños se les preguntaba o no se les preguntaba tal o cual cosa, fue súper interesante porque quienes estábamos ahí todos éramos educadores, todas. Y todavía cuestionarnos si es que le preguntamos o no, le hacemos tal o cual pregunta a un niño o a una niña, me parecía bien profundo, digamos, en lo que podíamos leer de lo que estaba sucediendo. Esa ruptura, la ruptura de que no apareciera en el programa la expresión para toda la vida, que luego apareció, que me pareció también importante, y creo que es importante decirlo porque son aprendizajes que se han dado en el proceso de consolidación, no solamente de esta actividad, sino son los aprendizajes, creo yo, no solamente del equipo de trabajo, sino de todos los que hemos de alguna manera participado. Y luego este reconocimiento de, efectivamente, no está el pueblo afroperuano, no están nuestros hermanos y hermanas chipibo conivos que viven en Lima, otros migrantes de Lima, no están los migrantes venezolanos,
la iniciativa de Voces por la Educación que viene mañana, son cosas que a mí me parece que son que es necesario resaltarlas, ¿no? Y que en el fondo nos están diciendo que es necesario descentrar la educación. Otro de los vacíos que considero que es importante mencionar es este descentrar la educación desde las experiencias de educación comunitaria. Digamos, la educación básica está presente en el sistema, pero existen otras oportunidades de educación. Y lo hemos encontrado en los niños de Vegeta, en un centro de educación comunitaria Chasca, y lo hemos encontrado en los educadores y educadoras que están estudiando en estos momentos en el EIB, en la Universidad Cayetano Heredia, demostrando y hablando de las experiencias educativas comunitarias de las cuales ellos vienen y desde donde ellos han aprendido y desde donde nos están exigiendo cosas. En fin, la experiencia de participar en este proceso como organización, como miembro del Grupo Impulsor, genera para nosotros una oportunidad de aprendizaje. Eso fue lo que nosotros consolidamos en el equipo. ¿Para qué nos metemos? Para aprender. Y eso ha sido para nosotros una riqueza que en este momento compartimos y agradecemos la oportunidad y la posibilidad de poder hacerlo con otros y con otras. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días a nuestras distinguidas autoridades, a nuestros queridos colegas, a las diferentes organizaciones que están presentes el día de hoy. Reciban el saludo de la Provincia Constitucional del Callao, ¿no? Provincia Constitucional declarada así por el mariscal Ramón Castilla, ¿no? Cuando estaba en lucha con los vivanquistas y porque el Callao siempre ha marcado un hito en la historia, conjuntamente igual con la región Lima Metropolitana, siempre presente en los hitos más importantes de la historia nacional. Por eso un fuerte aplauso para Callao y Lima Metropolitana. Muchas gracias. Y desde el Callao le queremos contar de nuestra experiencia en el proyecto educativo regional. Saben que nosotros empezamos en el año 2006 y ¿saben cuántos tiempos nos costó al equipo técnico regional sensibilizar, hacer que participen a la construcción de este proyecto educativo regional en el Callao? Más o menos un aproximado con la señorita Marta Herrera, que también está presente en el auditorio, y otros más, 5 años. 5 años, también con los actores de Ventanilla, ¿no? Conjuntamente Ventanilla ya inclusive nos llevaba un poco de ventaja porque estaba elaborando su proyecto educativo local de Ventanilla. Es más, lo terminó primero porque estábamos en el marco de la municipalización de la educación y la Municipalidad de Ventanilla comenzó a gestar el proyecto educativo local de Ventanilla. Y ahí paralelamente, un poquito más atrás nomás ahí, y eso nos hizo despertar también, tiene que haber el proyecto educativo regional primero. Y 5 años. ¿Y saben por qué nos cuesta 5 años sensibilizar? Porque a veces pensamos, yo escuchaba y hemos escuchado en diferentes espacios, que la política es el arte de gobernar a otros. Pero entendido así, yo creo que nuestros filósofos griegos no han querido decir eso, ¿no? La política es el arte de autogobernarse y de gobernar conjuntamente con los demás, dándole prioridad a lo que necesitan. Y entonces tenemos que generar ese tipo de políticas, pero para generar ese tipo de políticas todos tenemos que estar comprometidos. Y también el otro estigma que tenemos es que la educación solamente se reduce a la escuela, como si los únicos que educaran fueran los que son los educadores de la escuela nada más. La educación es tarea de todos, tienen que estar involucrados los padres de familia, tienen que estar involucrados la sociedad civil. Si ellos no se involucran, la educación no va a tener un impacto. Entonces todos tenemos que estar involucrados, si no todos los esfuerzos que hagamos finalmente van a ser de repente poco efectivos, poco eficaces. ¿Por qué? Porque la persona no ha tomado conciencia de que también la educación es tarea de ella misma, de la misma persona. Si el padre de familia toma conciencia que es la que educa, si el docente también asume su rol de educador, si las empresas privadas asumen su rol, si los medios de comunicación asumen su rol, si las autoridades y gobernantes asumen su rol, yo creo que debemos educar mejor. Y por eso ese sexto objetivo, que es la sociedad educadora, es uno de los que debemos darle también prioridad, conjuntamente con nosotros. Y ahí creo que todo va a tener un mayor impacto en la educación, ¿no? Porque tenemos que reivindicar a la persona, pero fortalecerla en sus competencias ciudadanas, con un enfoque de orientación al bien común, que no piense solamente en sí misma y en su grupo, sino que pensemos en todos. En ese enfoque de bienestar común y para la vida, yo creo que todos nos vamos a comprometer, pero eso es un proceso a largo plazo.
Y por eso que estamos asumiendo esos retos y esos desafíos. Tenemos al Consejo Nacional de Educación, quien trabaja de nosotros de la mano, y le queremos agradecer también, como lo han hecho nuestros antecesores en la exposición, a Eduardo y otros que están comprometidos, y que nos han permitido, a través de estos espacios, ahora también evaluar no solamente el proyecto educativo nacional, sino también nuestro proyecto educativo regional. Y ahí estamos comprometidos todos los actores, que por aquí veo que también aquí está la región Callao presente, ¿no? Con sus 7 distritos. Y desde aquí les queremos agradecer, porque hay una participación entusiasta, miren. Ahora sí podemos ver que hay una participación que está comprometida, que está entusiasta, pero todavía hay un sector que falta. Yo abriría interrogantes aquí. ¿Cuál será ese sector que falta? Porque ya están comprometidos los estudiantes, están comprometidos los directivos, están comprometidos las autoridades de las UGR, de las DRE, pero ¿cuál es el sector que falta? Los padres. ¿Solamente los padres? La familia. ¿Quién más? La comunidad. ¿Quién más? Los medios de comunicación. ¿Saben quién más? La empresa pública y también la empresa privada. Todos nos tenemos que organizar. También los compromisos a nivel intergubernamental. Desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Los gobiernos locales también tienen que asumir su rol. Y por eso este objetivo de sociedad educadora es fundamental. En el marco de las jornadas, porque hemos hecho varias y nos ha costado trabajo, veo a Lima también que ha hecho bastantes jornadas y los felicito. Para nosotros también es desafiante porque somos una región que tenemos a la Dirección Regional de Educación del Callao y solamente tenemos una sola UGEL, la UGEL Ventanilla. Y ahorita estamos en un proceso de creación de la UGEL Callao. Sin embargo, desde la Dirección Regional de Educación del Callao velamos por todos y trabajamos conjuntamente con la UGEL Ventanilla, pero sí necesitamos un mayor compromiso y ahí nos desgastamos un poquito más. Sin embargo, hemos asumido este compromiso y este desafío. Participan la Universidad del Callao, participa también una universidad privada, participan algunas empresas públicas que nos están ahí apoyando. Mucha participación, ¿saben de quién? De los directivos, de las redes educativas, mucha participación de los estudiantes. ¿Y saben quién me ha llamado la atención? La participación de los más pequeños, de inicial. La participación, ¿saben de quién? Comprometida, de las maestras de educación inicial y sobre todo de las maestras de los programas no escolarizados, de la educación inicial no escolarizada, que están preocupados por la primera infancia, al cual también le tenemos que dar prioridad. Entonces es necesario seguir con estas jornadas, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que son espacios de diálogo que se han propuesto desde el Consejo Nacional de Educación, nosotros también debemos proseguir en ese camino para poder generar esa evaluación de nuestro proyecto educativo regional y poder construir también, paralelamente con el proyecto educativo nacional, esa visión que tenemos todos y que aspiramos, ¿no?, a tener una mejor educación en el Perú, donde todos estemos comprometidos, porque la educación es tarea de todos. Una segunda parte que me gustaría compartir con ustedes es este proceso después de hacer las jornadas de reflexión, las partes de las encuestas virtuales. Ha sido también algo demandante y también algo desafiante cómo hacer participar en este mundo de la tecnología, ¿no?, para que los alumnos, para que los padres de familia, para que la comunidad participe a través de las encuestas virtuales. Sin embargo, yo creo que eso lo tenemos que fortalecer. Hemos tenido alrededor, muy cerca de las 1000 encuestas, pero yo creo que participar es un derecho de todos, porque este es un gran espacio para que todos participemos. ¿Y saben por qué? Porque si participamos, vamos a hacer de este proyecto educativo nacional, lo vamos a hacer nuestro. Porque en todo donde participemos, en todo donde nos involucremos, en todo donde nos desarrollemos, eso lo asumimos como nuestro. Yo creo que vamos a seguir allí. Y tercero, yo creo que debemos seguir en la pauta del camino de siempre estar evaluando, generar una cultura de evaluación. Evaluación no es calificarse, como ya hemos visto, ¿no? En los últimos meses, a través de la implementación del currículo nacional, vamos asumiendo que el aprendizaje no es una nota. La evaluación va más allá de una nota, de una calificación. La evaluación es una herramienta poderosa para poder mejorar, para poder ver cuáles son nuestros aciertos, pero también para ver cuáles son nuestras dificultades para poder mejorar. Y no solamente en el aula, no solamente en los procesos pedagógicos, en los procesos didácticos, en los procesos curriculares, pero también, ¿saben dónde? En los procesos de gestión. Tenemos que mejorar siempre una gestión más dinámica, una gestión más veloz,
porque también escuchaba que tenemos a los alumnos que son los ninis, que no quieren estudiar, no quieren trabajar, pero también tenemos una población que le podemos decir que son los sisi. ¿Quiénes son los sisi? Los que sí quieren trabajar y los que sí quieren estudiar, pero quieren hacer las dos cosas a la vez, porque su condición socioeconómica se lo pide, se lo exige. Entonces ellos tienen que estudiar, pero también a la vez quieren trabajar. Pero sin embargo no pueden hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque falta darles herramientas. Entonces también tenemos que mirar de aquí, que estos espacios, miren, tenemos una gran oportunidad para que todo esto que estamos conversando se traduzca y se concrete. Yo creo que desde el equipo técnico regional solamente dar las gracias a todos los que van apoyando en todos los niveles, modalidades, ¿no? Y espacios que ha habido de diálogo, de reflexión para mejorar, y agradecer también al Consejo Nacional de Educación por esta oportunidad, y siempre orgulloso de ser maestros, pero ahora ser maestro creo que amerita lo que decía Julio Antonio Encinas, ¿no? Que es el más alto cargo público que tiene todo ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene una gran responsabilidad social. Y yo creo, y pienso como él, y creo que todos los que estamos en este auditorio también lo hacemos, ¿no? De que estamos preparados para esos grandes desafíos que nos demanda lo que deviene el futuro y también el presente. Pensemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes y ahora también en nuestros adultos, porque la esperanza de vida se ha prolongado más y ellos también tienen que ser educados, porque nos educamos desde que nacemos hasta que morimos y creo que tal vez también más allá, ¿no? Y entonces, preparémonos para estos desafíos. O yo creo que ya estamos preparados, pero sigámonos fortaleciéndonos. Yo creo que juntos vamos a construir un gran proyecto educativo nacional que logre concretar las aspiraciones que todos queremos. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Cuando a las personas les preguntan qué es lo que sueñan, de manera individual, la gente se pone a reflexionar, ¿no? Quizás a veces no nos detenemos en esta vida llena de vértigo y de apuros y de estrés a detener qué es lo que soñamos. Sin embargo, en este proceso se le preguntó a cada una de las personas a las cuales han sido miembros de estos grupos etarios, ¿qué es lo que sueñan? Y lo más difícil es poder definir qué es lo que como grupo soñamos en conjunto. Luego viene una segunda parte, porque la mayoría de personas dice, bueno, soñamos con tener un estudiante hábil, un estudiante capaz, un estudiante que entienda, que comprenda, que resuelva problemas, que sea democrático, que sea pacífico, que defienda sus derechos y un montón de cosas que todos soñamos. Pero cuando nos detenemos a pensar en eso y decimos, ¿cuáles son los problemas que te impiden realizar ese sueño? Entonces todos empezamos a decir nuestros problemas. Y hay un elemento en común, que la solución de ese problema, la mayor parte de los actores la ubica como alguien más. Los docentes dijeron, queremos más sueldos, mejor remuneración, mejores condiciones de trabajo y que se nos respete. Los directivos pedían más apoyo legal para que los docentes cumplan con sus funciones y más capacitación. Los padres de familia pedían mayor firmeza con los estudiantes y que aquellos estudiantes que se estén portando mal los teníamos que apartar como si fueran unas manzanas podridas. ¿Y los niños qué pedían? Pues queremos más computadoras, queremos aprender robótica, pero sobre todo queremos aprender. Y así cada miembro de la sociedad desde su espacio empezó a decir qué es lo que necesita para lograr ese sueño. Lo más raro de todo es que nadie dijo, yo soy parte de la solución. En nuestro país, la solución viene porque la mayoría de los actores espera que otros resuelvan antes las cosas. Si hubiera infraestructura, lo hacemos. Si hubieran mejores sueldos, lo lograríamos. Si hubieran mejores leyes, lo hacemos realidad. Y el si hubiera es una postergación
que pasa año tras año y es tan consustancial a nosotros como la misma expresión de la violencia que el día de hoy estamos viviendo. Incluso hoy día, en son de broma, hubieron expresiones de violencia. No me quiero extender el tiempo porque si no me pegan. Y fue una situación graciosa, pero es una situación que está en nuestro día a día. Y entonces, este espacio lo que debe fortalecer quizás es que no solamente es necesario sentirse parte del problema en el momento de proyectar y de pensar en las soluciones, sino también decir tú como actor, ¿cómo puedes contribuir en la solución de este problema? Y cambiar el chip de la gente, porque la gente es un poco difícil, ¿no es cierto? Dicen, bueno, tenemos problemas, entonces no hacemos. Y acá tengo que hacer precisiones. Nuestro director Guillermo nos dijo que nacen 7 personas, yo voy a aclarar, no son 7, sino son 16 niños al día. O sea que cada 2 días es un aula. No tenemos problemas de excedencia en Ventanilla. En UGEL Ventanilla, que atiende a 2 distritos, Mi Perú y Ventanilla, donde está el inmenso Pachacútec. Tenemos problemas porque ya no tenemos dónde recibir estudiantes. Y la mayoría de nuestras aulas tienen 42 a 46 niños. No. ¿Sabe por qué no nos sancionan? Porque el niño está primero. Y es nuestra actitud de servicio. Y el hecho de no tener nos ha cambiado el chip. El hecho de no tener una infraestructura, de no tener servicios correctos, ha hecho de que hayan padres que tengan expresiones como de que este es mi colegio, porque ese padre ayudó en la construcción. Y no tenemos guardianes, pero ese padre se queda en la noche pernoctando en la institución educativa porque no tenemos el presupuesto para tener guardianes, pero ese padre se queda a dormir en el colegio y lo cuida. Hay un colegio, el 163, está en el asentamiento humano Costa Azul. Tiene una sola vía de acceso que es una sola pista. En la subida a ese colegio, mientras que subes, lamentablemente porque así es nuestro país, estás rogando que puedas bajar. Sin embargo, arriba, los padres te dicen, yo cuido el colegio, señor director, y lo veo desde aquí. Tenemos problemas como todas las UGELes, tenemos dificultades como en todos los colegios, pero la solución debe partir de allí, también debe estar en este proyecto. Capacitamos con nuestros directores. Cada uno de los directores presentes aquí tiene una experiencia de capacitación, donde reunimos a todos los profesores y ellos, en cumplimiento al marco del buen desempeño docente y marco del buen desempeño directivo, dictan la capacitación, que en una asistencia técnica se la dan a los especialistas y los especialistas conforman equipos técnicos de inicial, primaria y secundaria. Y saben que los directores no nos piden ni un sol. Es porque eso necesitamos y porque eso necesita este proyecto. Necesita que hayan decisiones claras de que ese proyecto, ese sueño que está aquí, también se convierta en un sí. En sí yo puedo, en sí yo creo y en sí yo hago. Y no solamente en un sí yo exijo que alguien más cumpla para yo también cumplir. Todos somos educadores, es cierto, pero no todos somos profesores. Nuestra carrera es muy científica y es de alta preparación. Nuestras respuestas tienen que ser diferentes. Necesitamos de un Guillermo, necesitamos de un Julio César, necesitamos de un comandante Rojas que está presente aquí, necesitamos de un Juan Barrera, de Moraima, de Elber, de Nancy, de Cecilia, de Raúl, de Quilla y de miles de personas que han decidido el día de hoy ponerse en una sola decisión de hacer algo por nuestro país. Ahora te dejo la pregunta, ¿y tú qué es lo que decides? Muchas gracias.